3.000 artículos com a científicos palavra con la ultraprocessado palabra no artigo ou ultraprocesado no resumo, en el título sendo o en el resumen, siendo 95% 95% desses de artigos estos publicados nos últimos 10 publicados anos. los últimos 10 A años. série do La Lancet, sobre a serie de qual a gente está Lancet falando sobre la que hoje, estamos hablando hoy representa então aqui um representa marco entonces un emblemático hito da muy maturidade e importante da de la centralidade que o madurez y tema centralidad que alcançou no el tema ya debate alcanzó en el científico e debate político científico y global. político Então, mundial. eu vou falar do Entonces primeiro voy a artigo hablar da de mi série, primer artículo que de la testa serie três que hipóteses prueba a tres partir de hipótesis a revisões da partir de literatura revisiones e de uma literatura meta-análise. y un A primeira metanálisis. dessas La primera hipóteses é que o de padrão estos es alimentar que el estándar ultraprocessado está deslocando os alimenticio padrões alimentares ultraprocesado está tradicionais em todos os lugares do mundo. moviendo A patrones segunda alimenticios hipótese é tradicionales. Y que la a segunda hipótesis es que exposição a la esse padrão exposición a deteriora este diversos aspectos patrón da qualidade da deteriora alimentação que diversos são aspectos de la relacionados calidad com de la doenças crônicas. alimentación que está relacionado con Finalmente, a enfermedades terceira crónicas. Y hipótese la tercera é que essa hipótesis es que exposição esa aumenta o risco exposición de aumenta el múltiplas riesgo doenças de crônicas. múltiples Eu vou enfermedades brevemente crónicas. apresentar as Brevemente voy a hipóteses em presentar las relação a evidencias cada uma dessas en três relación de estas hipóteses. tres hipótesis. Bom, vamos para a hipótese 1, né? Vamos para Nesse la gráfico primera. vocês En podem este ver as gráfico ustedes tendências pueden ver las temporais tendencias da temporales participação de de la alimentos participación de ultraprocessados em alimentos 9 países, ultraprocesados en 9 países estimadas a partir de pesquisas nacionais de que compra ou de consumo de tienen alimentos. investigaciones nacionales de Existem compra o aumentos consumo de alimentos. leves quando a Existen participação de alimentos aumentos ultraprocessados livianos já cuando está la acima dos participación de 50%, alimentos como no Reino Unido e nos ultraprocesados Estados está Unidos, por que são encima de representados ali pelas 50% linhas en el Reino cinza Unido y e Estados Unidos, roxa na que parte son superior las da direita líneas do gráfico, gris, e aumentos muito mais dorada, perdón, intensos em gris países com y um nível morada inicial muito y en la parte baixo do consumo superior de alimentos muy bajos ultraprocessados, del consumo de como o alimentos exemplo da China, ultraprocesados. Y el que ejemplo está de China, representada ali que pela está linha azul escura representado na por parte la línea azul inferior, oscura onde inferior esse y consumo donde este triplicou consumo em apenas triplicó 15 anos. apenas 15 años. No artigo, nós En também el apresentamos artículo dados de presentamos 93 datos de países em 93 relação às países en vendas de relación de alimentos la venta de alimentos ultraprocessados, que ultraprocesados, são, na verdade, um que son en proxy do realidad consumo real desses un alimentos. E aproximado aqui nesse del gráfico consumo vocês real de los podem ver alimentos y ustedes pueden ver el aumentos nas vendas aumento desses de la alimentos venta de em estos países de alimentos baixa de renda, países de renda média baixa e de renda média alta. y de E, de renta certa forma, uma media y de cierta estabilidade manera em la países de estabilidad alta de renda, países, mas é possível a pero gente destacar que essa estabilidade la aconteceu em um nível estabilidad, muito alto, em cerca de un nivel muy 200 alto quilogramas por de pessoa por varios ano. Né? Mas acho que é kilogramos por também interessante a persona. gente Y es muy pontuar que essa interesante estabilidade ela se puntualizar que esa deve estabilidad se debe amplamente a uma redução ampliamente a una nas vendas de reducción en las bebidas ventas gasadas, que de vocês podem ver bebidas ali representadas com endulcoradas que pueden azul estar claro no representadas por gráfico, la que é fracción azul compensada, na clara verdade, por aumentos que se em outros compensa con subgrupos de alimentos alimentos en otro ultraprocessados subgrupo, que estão representados ultraprocesados que ali están pelas outras representados cores por das otros barreiras. colores en estas Em barreras. relação à segunda hipótese, Sobre la que é segunda esta relação hipótesis com a que prueba deterioração da qualidade de sobre dieta, la calidad no de la artigo dieta, a en el gente artículo apresenta primero evidências presentamos sobre três evidencias aspectos sobre dessa tres deterioração. aspectos Né? de ese Primeiro, os deterioro. El alimentos primero, ultraprocessados se associam a alimentos múltiplos desequilíbrios de ultraprocesados nutrientes. a E nos diferentes três primeiros desequilibrios de gráficos, a nutrientes. gente Los tres vê dados primeros de uma meta-análise vemos com datos de un inquéritos nacionais de 13 metaanálisis países de que inquéritos mostram que nacionales quanto de 13 mais países alimento que muestran ultraprocessado, maior entre teor de más gordura animal, alimentos saturada e de açúcares. E ultraprocesados na parte con inferior, mayor obviamente, da mesma aumento de meta-análise, grasa menor consumo desses saturada y alimentos está azúcares associado com menor libres teor de y está fibras, asociado con proteínas e potássio. menor número de fibras, Ainda nessa proteínas y hipótese, potasio. né, o segundo aspecto Aparte de esto, el associado segundo à ingestão aspecto en excessiva de relación energia, a la a mesma ingestión meta-análise excesiva estimou de um aumento de energía, quase el 35 mismo calorias na metaanálisis ingestão energética total presume el aumento diária, casi de 35 associado a cada calorías aumento de de 10% consumo de participação de energético alimentos ultraprocessados, diaria né? del Mas, aumento de além disso, 10% de alguns participación en ensaios alimentos clínicos randomizados ultraprocesados. nos Algunos confirmam que ensayos dietas com clínicos alto teor de confirman alimentos que dietas ultraprocessados, con quando alta comparadas a cantidad dietas com de baixo teor alimentos desses alimentos, mesmo ultraprocesados quando a y oferta aun pareada cuando para la durante o dia, oferta es causam um aumento no parecida, consumo diário de causa calorias, un né? E aqui eu aumento en coloquei el três consumo diario desses de calorías. estudos Y coloqué aquí tres realizados estudios nos que Estados fueron Unidos, realizados en né? Estados O Unidos, mais famoso el deles no más famoso Japão, de no ellos Japão en e o último Japón y el recém-publicado último recién realizado na publicado Suécia. en Suecia. O último
aspecto El número último hipótese aspecto de 2 la diz hipótesis respeito 2 à dice en presença de relación de la compostos presencia de químicos que entram compuestos no nosso químicos corpo, né? Que que são entran en nuestro estranhos ao nosso cuerpo, corpo, que a que son gente extraños chama a de nuestro cuerpo, que xenobióticos. llamamos de No artigo, a gente mostra evidências que xenobióticos. En el consideramos artículo, la como gente muestra la suspeitas evidencia de ou consumos de de alimentos compostos ultraprocesados formados que se durante o asocian con processamento, el como aumento de compuestos formados liberados durante el por embalagens procesamiento, como plásticas, como la retinatos e aquilamida, bisfenol, e liberados claro, por empaque aditivos ou combinação de plásticos aditivos o para os combinación de quais já existe uma aditivos, de grande los cuales ya evidência da existe una gran associação com evidencia doenças crônicas. de la asociación con enfermedades crónicas. E por fim, para Y testar uma finalmente, terceira para probar hipótese, la a gente última hipótesis, conduziu uma revisão sistemática, conducimos nova revisão una sistemática da revisión literatura, sistemática que né? es E a nueva gente en la considerou literatura. apenas estudos de Consideramos corte com estudios de desfechos corte clínicos de doenças con crônicas. conclusiones E na nossa clínicas revisão a gente de encontrou enfermedades crónicas y 104 encontramos estudos de corte, 104 estudios de sua maioria corte, de boa qualidade, la né? mayoría de E buena calidad, 92 y deles 92 de mostram o ellos aumento muestran do el surgimento aumento del ou mais riesgo desfechos o de crônicos, uno o más abrangendo conclusiones praticamente todos médicas, os sistemas do alcanzando organismo prácticamente todos humano. los sistemas del organismo humano. Depois da revisão sistemática, Después a de la gente revisión realizou sistemática, nosotros vários realizamos meta-análises muchos apenas para os metaanálisis desfechos crônicos para com las pelo conclusiones menos crónicas, quatro por lo estudos, menos né? con Isso 4 estudios. totalizou Eso de un total de 58 estudos 58 incluídos estudios, nas meta-análises, incluyendo los e a gente metaanálisis, encontrou que y dos encontramos 15 que desfechos que foram de las 15 testados em conclusiones que se meta-análises, comprobaron en el 12 metaanálisis, desfechos foram 12 de ellos associados com o estaban alto asociados consumo de con el ultraprocessado, autoconsumo né? de Desses desfechos a ultraprocesados. gente pode citar Nosotros podemos doenças mencionar entonces gastrointestinais, o enfermedades aumento de obesidade e mortalidade por todas gastrointestinales, as causas. diabetes, Vocês podem ver obesidad, ali na parte mortalidad superior do por todas gráfico estas que causas. o Y ustedes maior pueden ver risco que el relativo mayor de riesgo mortalidade relativo foi encontrado para a doença de Crohn. fue encontrado para la enfermedad de Bom, Crohn. conjuntamente, as evidências da associação com doenças Conjuntamente, crônicas la atendem evidencia de la 7 asociación con critérios enfermedades crónicas para atienden inferir 7 criterios causalidade, embora para os inferir estudos incluídos na causalidad. meta-análise Aunque sejam los todos estudios de inclusos observação, en né? metaanálisis sean Isso todos de inclui observación, critério eso de incluye consistência, já que os estudos foram consistencia, ya que los realizados em estudios fueron diferentes realizados en países, em diferentes diferentes grupos, países, com por métodos diferentes distintos. grupos, con métodos Força, já que a diferentes. magnitude dos riscos é Fuerza, porque la comparável magnitud de igual los desse riesgos dia se oposto ao compara efeito da dieta al efecto mediterrânea, de la temporalidade, dieta claro, para os mediterránea, fatores obviamente preditivos. opuesta Predicção a esto, biológico, já que a maioria temporalidad, deles mostra a dose porque estos resposta. muestran Plausibilidade biológica, já que cuál es tem la vários respuesta mecanismos posible que explicam biológica essa que tiene varios associação. mecanismos que Coerência, já que são explican esa compatíveis com asociación, a história natural das coherencia, doenças. que son E compatibles con la experimento, historia no natural caso de las claro do enfermedades, aumento de y massa el gorda experimento corporal em del indivíduos caso claro padrões, del aumento em de pelo masa menos 6 gorda ensaios corporal clínicos randomizados. en las pruebas clínicas E que bom, fueron assim a hechas. gente pode dizer que as Así evidências podemos que decir mostram o entonces que las funcionamento do trabalho evidencias que se confirmam as expusieron en três el trabajo hipóteses que foram confirman las formuladas por tres nós, hipótesis que se e essas levantaron, três y hipóteses estas dão tres suporte à nossa hipótesis dan un tese apoyo a de que o nuestra tesis deslocamento de dos que padrões el alimentares movimiento de los tradicional estándares pelo alimenticios padrão tradicionales ultraprocessado por é um dos el principais patrón motores da pandemia de ultraprocesado doenças es el crônicas principal relacionadas à motor de pandemia de alimentação. enfermedades E crónicas mesmo com relacionadas perguntas a la ainda alimentación. abertas, Y né, aún isso con não pode preguntas nos impedir abiertas, de eso agir. no nos puede E essa é impedir a de história de actuar, y vários esa historia casos de de sucesso em varios saúde casos de pública éxito é en sobre salud isso que vai pública falar es sobre a eso Camila. Muito que obrigada. Camila va a hablar. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas, a todos. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Sí, Bueno, agradecerle a Colanza esta oportunidad. La verdad es que desde Latinoamérica no solo se ha creado este concepto que presentó María Laura, sino que también es probablemente la región donde hemos hecho mayores avances en términos de políticas y de acciones, y eso es lo que vamos a presentar en los próximos dos artículos. Hay muchos autores que pertenecen a esta región, y por lo tanto para nosotros es un orgullo poder estar compartiendo el trabajo que realizamos.
El segundo paper, entonces, toma la evidencia que recién nos presentó María Laura para concluir que efectivamente hoy día los alimentos ultraprocesados son un problema de salud pública y tenemos que enfrentarlo de forma coordinada y urgente en estos momentos. Entonces, este paper tiene tres objetivos. La idea es presentar las diferencias entre las políticas de alimentos que tienen altos nutrientes críticos y las políticas que tenemos que implementar para reducir el consumo, la producción y el marketing de alimentos ultraprocesados. En la segunda componente del artículo describimos políticas que podemos implementar con este fin y las organizamos en cuatro niveles: los alimentos mismos, los entornos alimentarios, las corporaciones y la cadena alimentaria. Finalmente, en la última sección del artículo tratamos de darnos espacio para discutir que efectivamente hay un componente que tiene que ver con equidad en relación a estas políticas y debemos entonces hacernos cargo de las diferencias que existen en el consumo de alimentos, tanto dentro de los países como entre países, y que las políticas van a tener que entonces ser diferenciadas. Tradicionalmente las políticas alimentarias han estado enfocadas a esta idea de disminuir el consumo de nutrientes que se asocian a la aparición de enfermedades crónicas, dígase algunos tipos de grasas, azúcares, sodio, y lo que hemos tratado de hacer, ¿cierto?, es reducir, por lo tanto, el consumo de los alimentos que tienen estos nutrientes. Y lo cierto es que un porcentaje importante de los alimentos ultraprocesados tienen un gran contenido de estos nutrientes, pero no todos ellos, y lo más importante, como mostraba María Laura, es que sabemos que los mecanismos de vinculación con problemas de salud no solo tienen que ver con la mala calidad nutrimental de los alimentos ultraprocesados, sino que también con una serie de otros aspectos que incluso incluyen el rol que juegan las grandes corporaciones que producen estos alimentos en el sistema alimentario. Entonces, lo que nosotros requerimos es implementar políticas que sean diferentes a las que hemos implementado hasta el momento, y eso va a requerir que pasemos de un foco principalmente basado en nutrientes a un foco que incorpora también a los aditivos, a los ingredientes, a las técnicas de procesamiento. Eso va a implicar que definamos los alimentos poco saludables como aquellos que tienen nutrientes críticos elevados, pero también incluyendo los alimentos ultraprocesados. Y esto va a significar que una estrategia que podría servir en el caso de los alimentos que tienen alto contenido de nutrientes críticos, como es la reformulación, en el caso de las políticas de alimentos ultraprocesados es insuficiente. No podemos basarnos simplemente en reemplazar nutrientes por aditivos, porque el alimento persiste siendo ultraprocesado, y tenemos entonces que pensar en políticas que llegan a otro nivel. Entonces, el primer desafío que se plantea en las series es que tenemos que definir estos alimentos con fines de regulatorios. La primera opción que entregamos es basado en la definición operativa de la clasificación NOVA, que significa que deberíamos regular cualquier alimento que contenga lo menos un marcador de ultraprocesamiento, como está definido en la clasificación. Y esto es algo que se ha hecho ya en algunas plataformas de consumidores, en muchos de los artículos científicos que presentó María Laura. Sin embargo, nos damos cuenta que en algunas condiciones puede ser difícil
la identificación de todos estos ingredientes o marcadores, o en algunos casos podemos tener dudas de qué rol están cumpliendo. Y en ese caso, lo que en las series proponemos es un segundo mecanismo de identificación que es basado en partir desde el perfil nutrimental que se utiliza en el país y agregarle ciertos marcadores que sean más fáciles de identificar de acuerdo a la regulación y ir acercándonos de esa forma a identificar la totalidad de los alimentos ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo basado en la oferta de alimentos en Estados Unidos que si utilizáramos solo el perfil nutrimental basado en nutrientes críticos, identificaríamos 66% de los alimentos ultraprocesados. Si añadimos edulcorantes no nutritivos, 82%. Y si incluimos todos los aditivos cosméticos, llegaríamos a la totalidad de los alimentos ultraprocesados. En la segunda parte del artículo, entonces, lo que hacemos es describir el tipo de políticas que podemos implementar para tratar de disminuir el consumo, la producción y el marketing de estos alimentos. Y lo que hacemos es revisar la literatura. No podemos hacer un metaanálisis porque no tenemos suficientes experiencias hasta el momento, sino que utilizamos estudios de casos y en algunas áreas incluso revisamos información de otras áreas porque no tenemos experiencia en algunas de estas regulaciones. Lo que hacemos es presentar entonces las propuestas divididas en 4 niveles: productos, entornos alimentarios, corporaciones y cadena de alimentos. A nivel de los productos, lo primero y principal, derivado de esta necesidad de identificar los alimentos ultraprocesados, es la sugerencia entonces de incluir marcadores de ultraprocesamiento en los perfiles nutrimentales. Nosotros en nuestra región tenemos un ejemplo perfecto de esto, que es el modelo nutrimental que sugiere OPS, que en el fondo se va acercando entonces a lograr describir todos los alimentos ultraprocesados. Decimos también que debiéramos considerar aumentar la restricción de algunos nutrientes o aditivos, algo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el caso de las grasas trans, en la medida que se vaya construyendo una base de evidencia más sólida, debiéramos considerar regulaciones dirigidas a disminuir el contenido de ciertos aditivos en los alimentos o de ciertos nutrientes. Y sugerimos también que los estándares alimentarios debieran revisitarse para hacer obligatoria la declaración de aditivos y de técnicas de procesamiento y también para que revisemos la forma en que definimos el riesgo asociado a estos componentes, considerando no solo el efecto agudo, sino que el crónico y también la interacción entre ingredientes. En el segundo nivel hablamos de acciones a nivel de entornos alimentarios. La verdad es que aquí es donde se ha hecho mayores avances. Nuevamente, muchos de esos avances vienen de nuestra región. Mostramos que es importante comunicarle a la comunidad cuáles son estos alimentos que son ultraprocesados. Aquí tenemos el ejemplo de Colombia con el sello de advertencia de edulcorantes no nutritivos, pero tenemos también la posibilidad de avanzar en restricciones de marketing, de impuestos, de modificaciones a los programas de provisión de alimentos y también con acciones a nivel de los supermercados, de los lugares de expendio. En cada uno de estos aspectos tenemos ejemplos en la región de políticas que se han implementado y que han mostrado efectos positivos y en el caso, por ejemplo, de expendio, no tenemos ejemplos de este tipo con alimentos, pero sí hay regulaciones
limitando el número de locales o la proximidad, por ejemplo, a escuelas de lugares con expendio de tabaco y alcohol, y podemos aprender de ese tipo de regulaciones. El tercer nivel en el que proponemos actuar es a nivel de las corporaciones, y a nivel de las corporaciones decimos que a lo menos debiéramos actuar en cuatro frentes. El primero es que la evidencia es bastante convincente de que debemos dejar de promover las regulaciones que son autorregulaciones y debemos pasar a regulaciones que sean obligatorias. La evidencia muestra que estas regulaciones son las más efectivas. Hablamos también de que es importante regular el poder a nivel de mercado que tienen las corporaciones, las grandes corporaciones de productoras de alimentos ultraprocesados, y eso implica que monitoreemos la calidad de los alimentos que se producen en estas empresas, y que de acuerdo a ese portafolio quizás fijemos algunas regulaciones en relación a la cantidad que se puede invertir en marketing de esos alimentos, y también pensar en restricciones a la proporción de venta de estos alimentos en algunos espacios de expendio. Creemos que hay que avanzar en regular la concentración del mercado, que hayan muy pocos proveedores de productos. Esto se hace a través de regulaciones antimonopolio que existen y que debieran ser implementadas. Finalmente, reconocemos en este paper que hay un rol muy importante que juegan las corporaciones a nivel político, y esto es tan relevante que es el tema que se va a enfocar el paper 3 y que nos va a presentar Alejandro. En el último nivel, que es la cadena alimentaria, nosotros proponemos que para poder efectivamente rebalancear nuestros sistemas alimentarios debemos pensar en acciones a nivel de la cadena de suministro. Esto implica que debiéramos reconsiderar los subsidios que hoy día existen agrícolas que han promovido el monocultivo de ingredientes que son de muy bajo precio y que permiten la producción de alimentos ultraprocesados, y considerar redestinar esos subsidios a que promovamos una agricultura más diversificada y local. Hablamos de que a nivel de regulaciones de comercio también debemos pensar en algunos cambios, debemos mantener un foco centrado en términos de salud pública. Tenemos que colocar restricciones a las protecciones de los inversores, y algunas otras medidas que logren salvaguardar los mercados de producción agrícola domésticos. Finalmente, proponemos que debiéramos alinear estas acciones del sistema alimentario con una serie de acciones que se están discutiendo a nivel de políticas ambientales, políticas del tipo impuestos, por ejemplo, a los plásticos de un solo uso, o restricciones en términos de empaques o de regulaciones de agua. Son políticas que tienen un efecto benéfico también en términos del sistema alimentario. Finalmente, discutimos que en algunos países en los cuales el avance hacia el consumo de alimentos ultraprocesados es mayor, lo que hemos visto es que este consumo se concentra principalmente en las familias de menores ingresos, y por lo tanto nos parece de igual importancia implementar las políticas que ya les he descrito, pero también promover simultáneamente políticas que permitan aumentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos mínimamente procesados y de
preparaciones culinarias para la población. Aquí se dan algunos ejemplos como el uso de cash o voucher para la compra de frutas, verduras, algunos programas de estimulación económicos o comerciales que permitan favorecer la preparación, la distribución de este tipo de alimentos, dando espacio a una serie de iniciativas que hoy día existen a nivel local y también tratando de generar como un escalamiento de algunas acciones comunitarias que se han implementado en este sentido. Quizás el mejor ejemplo que podemos dar a nivel de gran escala en términos de favorecer el acceso es lo que ocurre en el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil. Este es un programa que alimenta a millones de niños en el país y que hoy día tiene restricciones en términos de que alrededor del 90% de los alimentos que se ofrecen en el programa son alimentos mínimamente procesados y el 30% provienen de compras locales, mostrando que efectivamente podemos avanzar en tener programas dirigidos a poblaciones vulnerables que entreguen alimentos saludables y no alimentos ultraprocesados. El último comentario tiene que ver con el nivel de penetración que tiene el consumo de alimentos ultraprocesados en los diferentes países. Esto es muy variable. Su distribución socioeconómica también es muy variable y entendemos que los contextos políticos, económicos, culturales también son muy relevantes en el momento de definir cuáles y cuáles de estas políticas vamos a implementar, en qué formato, con qué gradualidad. Entendemos en particular que en los países de bajos ingresos seguimos teniendo desafíos que tienen que ver con la desnutrición y por lo tanto esta agenda es más bien una agenda de seguridad alimentaria. Sin embargo, independiente del nivel de penetración en que se encuentra el país en términos del consumo de alimentos ultraprocesados, lo que el Paper 2 concluye es que resulta urgente hoy que los gobiernos establezcan acciones a nivel de todo el sistema alimentario, como hemos descrito, y que estas acciones sean coordinadas y coherentes, de modo que podamos revertir lo que estamos observando en relación a la epidemia del consumo de alimentos ultraprocesados. Muchas gracias. Gracias, Camila. Alejandro, por favor, tienes la palabra. Alejandro, tienes la palabra. Sí, bueno, muy buen día. Buenos días en algunos países, en otros buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hacer esta presentación de el tercer documento. No soy autor, pero tuve la oportunidad de ser invitado a la revisión de este, de este paper. Tengo pocas láminas porque ya gran parte se han expuesto, pero quisiera hacer como un recorrido. El primer documento que se presentó de esta serie de Lancet habla de cómo los ultraprocesados han desplazado las dietas tradicionales alrededor del mundo y han desatado una serie de enfermedades crónicas que se han convertido en epidemias globales, en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. En el segundo documento que Camila ha expuesto, se exponen las políticas que se han desarrollado en diversos países para reducir los daños de los alimentos altos en azúcares, en grasas, en sodio, planteando la necesidad de políticas más profundas e integrales que comprenden los determinantes de estos sistemas alimentarios desde la producción, la publicidad, el mercadeo hasta su consumo.
En el tercer documento y último que comentamos ahora, se dan varios pasos para avanzar en el conocimiento de estas causas y para orientar una respuesta de salud pública a nivel global, que es urgente. En primer lugar, este documento demuestra que la industria de salud pública que la industria de los alimentos ultraprocesados es un factor clave del problema. En segundo lugar, destaca que el principal obstáculo para avanzar en las respuestas en términos de políticas públicas son justamente las actividades de esta industria en el ámbito político. Actividades coordinadas transnacionalmente, como veremos, a través de una red global de grupos fachada, iniciativas de múltiples partes interesadas y socios de investigación con el fin de bloquear las regulaciones que afectan sus intereses. En tercer lugar, se presentan estrategias para reducir el poder de esta industria de los alimentos ultraprocesados en los sistemas alimentarios y para movilizar una respuesta global de salud pública. Reducir el poder de la industria de los alimentos ultraprocesados implica desarticular el modelo de negocio de estos productos y redistribuir los recursos a los productores de alimentos que llamamos alimentos verdaderos. Implica proteger la gobernanza alimentaria de la injerencia corporativa e implementar medidas sólidas contra los conflictos de interés en la formulación de las políticas, la investigación y la práctica profesional. Se plantea la necesidad de una respuesta global coordinada y con recursos suficientes, una que confronte el poder corporativo, que recupere el espacio de las políticas públicas y que reestructure los sistemas alimentarios para darle prioridad a la salud, la equidad y la sostenibilidad por encima de las ganancias corporativas. Se comprende que la industria de alimentos ultraprocesados incluye no solo a las grandes corporaciones, incluye también a los proveedores de ingredientes, a los productores de plásticos, a los minoristas de comestibles, a las cadenas de comida rápida, a las empresas de publicidad, a los grupos de presión, a los grupos pantalla de la industria y académicos e instituciones a su servicio. Es decir, cuando hablamos de estos actores colectivamente como la industria de los alimentos ultraprocesados, son todos ellos, y a los sistemas alimentarios que ésta genera, como la industria, todos estos actores como la industria de los alimentos ultraprocesados y como el sistema de los alimentos ultraprocesados. Se presenta así una característica, una caracterización de los alimentos ultraprocesados. Esta es una lámina de parte de lo que se hablaba. Principalmente me voy a referir a la línea horizontal, donde se representa el consumo de kilogramos al año por persona. Y vamos viendo cómo principalmente esto se va distribuyendo hacia los países de economías medias o de economías bajas. Y es la industria de ultraprocesados moviéndose de esos países, de los países desarrollados, principalmente hacia los países menos desarrollados y más pobres. Se presenta una caracterización en este documento tercero de The Lancet de estos alimentos ultraprocesados y de la industria que los produce. El modelo de negocio principal de esta industria se basa en el uso de ingredientes básicos, muy baratos y de tecnologías de fabricación industrial para minimizar costos, así como en un marketing intensivo y diseños de productos apetecibles, hiperpalatables y podríamos decir adictivos, para impulsar el consumo repetido, desmedido, aclarando que el objetivo del ultraprocesamiento es la maximización de los beneficios. Agregaría yo que estas corporaciones están en la dinámica de demostrar y a sus accionistas el aumento de ganancias cada 3 meses en las bolsas de valores, y para ello deben aumentar el consumo de sus productos, que quienes ya consumen sus productos los consuman más y quienes aún no los consumen comiencen a hacerlo. El creciente dominio de la industria se explica a través de varios ejemplos que se presentan en este documento.
Pongamos algunos de ellos. Entre 1962 y 2021, de los dividendos repartidos por las empresas de los sectores de producción, procesamiento, fabricación y venta minorista de alimentos, más de la mitad correspondieron únicamente a los fabricantes de alimentos ultraprocesados. Esta rentabilidad crea un ciclo de retroalimentación que incentiva el modelo de negocio de los ultraprocesados frente a otras alternativas y genera recursos excedentes para la continua expansión empresarial. Nestlé, por ejemplo, pasó de 80 fábricas en la década de 1920 a 350 en 76 países en 2023, atendiendo 188 mercados nacionales. En 2022, el sistema Coca-Cola produjo 2.200 millones de raciones diarias de bebidas en 200 mercados, abasteciendo abastecidas por 200 socios que operaban en 950 plantas embotelladoras. En 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez invirtieron conjuntamente en 2024 13.200 millones de dólares en publicidad, casi 4 veces el presupuesto operativo de la Organización Mundial de la Salud. El tercer documento de la serie da varios ejemplos del proceso que llevó al dominio de los alimentos ultraprocesados a través de los programas estructurales impuestos a las naciones deudoras por los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que presionaron a los gobiernos a dejar la producción de alimentos tradicionales, orientándola esta producción hacia cultivos comerciales que abastecían las cadenas de suministros globales, al tiempo que abrían los mercados a la inversión extranjera directa de corporaciones alimentarias transnacionales con gran capital. Al mismo tiempo que naciones como los Estados Unidos y varias naciones europeas intervenían y siguen haciéndolo en los organismos internacionales, desde la Organización Mundial de Comercio hasta el Códex Alimentario, para favorecer a estas corporaciones que tienen las casas matrices dentro de sus territorios. Se describen 9 estrategias políticas clave organizadas en torno a 3 formas de poder político corporativo: el cabildeo, el financiamiento político, la infiltración gubernamental y litigios, es decir, el poder de la acción corporativa directa que vivimos en nuestros países. Promoción de modelos de gobernanza favorables a las empresas, autorregulación y organizaciones fachada, tanto sociales como académicas, y manipulación intensa del debate social, elusión de responsabilidades y generación de dudas científicas. En este sentido se presenta el mapeo de grupos de interés que pueden ver en este gráfico, de intereses financiados por corporaciones líderes en industria. Se identifican 207 grupos en todo el mundo. 8 corporaciones son centrales en la red, lo que indica su rol coordinador. Nestlé, 137 miembros. Coca-Cola, 114. Unilever, 106. PepsiCo, 105. Danone, 91. Mars, 74. Mondelez, 72. Y Ferrero, 69. La mayoría de los grupos tienen su sede en las capitales de los principales mercados y están cerca de personas con gran poder de decisión en los gobiernos. Casi la mitad se ubican en Washington, D.C. y en Bruselas. Se presenta como ejemplo de las estrategias de estas industrias y les invito a revisar ese gráfico que en cualquier momento lo podemos compartir, es público, un documento interno de Coca-Cola Europa, una matriz de riesgo de políticas públicas que evalúa el impacto que podrían tener estas políticas a sus negocios, es decir, a sus ganancias. Coca-Cola identificó 49 políticas regulatorias en términos de su probabilidad de materializarse e impactar en los negocios, reconociendo a los impuestos, a los etiquetados y a las leyes de reciclaje como las políticas más preocupantes que había que contraatacar.
En el gráfico así identificó Coca-Cola Europa. Había que contraatacar esas políticas. Se parte del principio de que la industria es parte del problema y no de la solución, de que se requiere proteger al poder político nacional, a las entidades reguladoras nacionales y a los organismos internacionales del conflicto de interés, que el conflicto de interés debe ser expuesto más claramente también en la academia, en la investigación, en las revistas científicas. Se reconoce que estamos en un momento importante a partir de que la evidencia sobre los daños de los ultraprocesados es abrumadora, como se expresó en el primer documento, y con ello la urgencia de actuar. Existe la necesidad de establecer que los alimentos ultraprocesados son una prioridad en materia de salud mundial, señalando que el modo en que se define y enmarca un problema influye en la prioridad que recibe en términos de atención, recursos y fuerzas de intervención. Por último, el principio es que el consumo de alimentos ultraprocesados crece a través del desplazamiento de los alimentos reales y la respuesta debe, por lo tanto, alinearse con esfuerzos más amplios para promover dietas saludables y sostenibles y agreguemos culturalmente adecuadas. Este principio debe unificar a todos los actores nacionales e internacionales en torno a posiciones políticas respaldadas por pruebas y manifiestos para la acción. Miembros muy diversos, como organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU, líderes comunitarios, abogados, estrategas políticos, profesionales de la salud, defensores académicos, líderes políticos, periodistas y filántropos deben impulsar marcos internacionales, convenios que guíen las políticas de las naciones. Se presentan en este documento parte de las experiencias de acción que han permitido lograr políticas públicas en diversos países, principalmente de América Latina, para el establecimiento de impuestos a estos productos, de etiquetados de advertencia, de la regulación de su publicidad y su desaparición en escuelas. Se plantea la necesidad de profundizar estas acciones y el horizonte de las políticas a promover. Para ello se requiere fortalecer el financiamiento, las capacidades jurídicas, las capacidades de investigación y las capacidades de liderazgo de las organizaciones y las coaliciones. El documento plantea lo siguiente: al igual que con el control del tabaco, una respuesta mundial unificada a los alimentos ultraprocesados debería confrontar directamente el poder corporativo, incluidos los esfuerzos por regular sistemáticamente las prácticas comerciales de la industria y desarticular el modelo de negocio ultraprocesado. Los actores de la salud pública y sus aliados en diversos sectores y movimientos pueden unirse en un llamado a que los ultraprocesados se prioricen como un problema de salud pública mundial concreto y urgente. Los objetivos son prevenir el auge de la dieta ultraprocesada, detener su crecimiento y reducirlo donde ya predomina. La serie de Lancet sobre alimentos ultraprocesados viene a ser la reivindicación científica de lo que hace 20 años nos planteábamos como un manifiesto, dando evidencia y mucha claridad del camino a seguir. Se suma esta serie a otras fundamentales de The Lancet, como la dedicada a los determinantes comerciales de la salud y a la de The Lancet Eat y a la de la Comisión de Obesidad de la Sindemia de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático. Gracias por la atención. Muito obrigado, Alejandro, pela sua fala. Também agradeço a Camila e a Maria Laura, que compuseram essa mesa. Quero confirmar para vocês e lembrar que a gente está com o chat aberto aqui, a gente está acompanhando, então está muito interessante ver as apresentações, né? A gente tem pessoas de diversos países latino-americanos, gente do Uruguai, do México, Panamá, Argentina, todos muito bem-vindos. Todos Alguns muy perguntaram bienvenidos. aqui Algunos preguntaron aquí y manifestaram manifestaron o el desejo deseo de ter de três tener los artigos tres da série artículos de la serie traduzidos. A gente Lancet está trabalhando na traducidos y tradução, estamos ter trabajando en una versões traducción para em tener português versiones e en espanhol portugués y español muito em breve, muy, certo? muy en breve, ¿ok? Continuem mandando
continúen mandando preguntas por el chat hasta el final del evento. Vamos a tener tiempo para resolver y responder estas preguntas. Va- Vamos a la segunda mesa entonces ahora, que vamos a discutir la acción contra ultraprocesados a nivel regional, internacional. Y para esto estamos con Alejandra Contreras del Centro de Investigación y Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México, Fabio Gómez de la Organización Panamericana de la Salud, Paola Benz del Fondo de las Naciones Unidas para Infancia y Ana Paola Bortoleto, que es Colanza y Nupens. Le doy la palabra a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Contreras y estoy en representación del doctor Simón Barquera, que les envía un cordial saludo. Él está actualmente en una premiación en el Senado de la República por su trayectoria, así que yo tengo el honor de presentar a su nombre em, esta sección en la cual vamos a hablar brevemente sobre cómo catalizamos la acción de la sociedad civil de acuerdo a ya lo que hemos escuchado de los panelistas reconocidos sobre la serie Lancet y cada uno de los artículos que enfocan en diferentes temas, el primero sobre ciencia, el segundo sobre las políticas y el tercero sobre el poder corporativo. Pues yo voy a resumir brevemente cómo podemos catalizar esta acción desde múltiples trincheras de la política. Entonces, bueno, a manera de introducción, pues sabemos que se está moldeando mucho la gobernanza de cómo los sistemas alimentarios en un país determinan la alimentación y la salud de las poblaciones. Y esto se debe a esta expansión global de las empresas y corporaciones que generan y producen y publicitan estos productos. Y pues la serie Lancet justamente es una plataforma y ofrecerá una plataforma literalmente para poder cuestionarnos cuál es esta influencia de los ultraprocesados y cómo podemos dialogar en todo el mundo para tener una acción colectiva. Entonces, esta serie es un llamado para poder proteger el derecho que tenemos como humanos, no solo a alimentarnos, sino alimentarnos de una manera segura y adecuada que nos permita tener una salud pública y por encima de pues cualquiera de estos intereses corporativos de ventas y de economía, ¿no? Sabemos que los países tenemos una parte importante de la economía que se refiere a la inversión y a las ventas y al dinero que se generan por los comercios, pero nunca deben sobrepasar la salud o a costa de la salud de las personas. Entonces, el mercadeo, especialmente a las infancias, cuando están en escuelas, por ejemplo, pues es una manera de lucrar con la salud de los niños, en el cual pues se les pone directamente la oferta de estos productos y que además pues sabemos que son hiperpalatables, son adictivos y les reemplazan el alimento natural, tradicional, sin aditivos alimentarios que hubieran podido consumir en su localidad, ¿no? Entonces, bueno, esta serie es justamente un llamado para replantearnos la narrativa en torno a los ultraprocesados y a la salud global. Y las tres principales recomendaciones es en este artículo en el cual pues tuve el honor de ser coautora, es justamente cómo podemos fortalecer para acelerar esta respuesta global que ya llevamos décadas con este incremento en el consumo de los productos. Entonces necesitamos llegar a un estancamiento en el que ya no sigamos incrementando el consumo y posteriormente ver estas reducciones y recuperaciones de las dietas tradicionales. Entonces hay que, en primer lugar, reducir el poder de estas industrias que tienen poderes enormes por el dinero que tienen y sus influencias y cómo han modificado los sistemas alimentarios. Entonces, en primer lugar es reducir este poder, en segunda es movilizar la acción colectiva transnacional, que todos estemos de acuerdo con cuál va a ser el mecanismo y cuáles van a ser las acciones, los mensajes y la claridad en la acción. Y el tercero es generar el compromiso político para la acción en políticas públicas. Y esto del compromiso político pues va a depender mucho de la situación en la que estén los países y el interés que tenga cada gobierno
de mejorar la salud de su población. Entonces, los tres principales mensajes clave en cuestión de los productos ultraprocesados para las organizaciones de la sociedad civil, pues es justamente que a veces no nos queda tan claro cuál es la importancia de esta sociedad civil. Si bien tenemos la ciencia, por un lado, con el que tenemos todo el conocimiento y cada vez va más creciente sobre el efecto a la salud, después tenemos del otro lado justamente el compromiso político, la voluntad política de hacer o no un cambio y de priorizar la salud sobre los intereses económicos. Pues tenemos este gran puente que existe y que es tan indispensable, que es la sociedad civil, que hace esta unión de la ciencia con el contexto político, con conocer cuál es la perspectiva desde la población, porque la población no es un ente inactivo que está sumamente a la expectativa de lo que se decide, sino que tienen una voz, y la sociedad civil justamente le da esta voz a la población y permite transmitir la ciencia en mensajes para la población, y también transmitir esta ciencia hacia los tomadores de decisiones. Y entonces, al organizarnos desde la academia, la sociedad civil y los tomadores de decisiones con esta visión de lo que la población necesita, atiende, aprueba y va a beneficiar a su salud, pues entonces es como una estrategia colectiva, conjunta, permite llevar acciones como los hemos visto en múltiples países, especialmente en la región de Latinoamérica. Y pues bueno, el primero es abordar estos desequilibrios de poder, reconocer y contrarrestar este poder político y de mercadeo de las corporaciones transnacionales. La segunda es apoyar a la sociedad civil, desde ampliarle el apoyo financiero, pues porque también son actores humanos, ¿no? Que necesitan, claro, recursos para todas sus actividades y que buscan acelerar todavía estas políticas que han sido sumamente frenadas por la industria alimentaria. No es que no se hayan hecho antes, no es que no se haya intentado, sino que son siempre bloqueadas por los documentos que se conocen, que describen estas acciones de la industria alimentaria, de las 4 Ds, de desviar, negar, reducir confundir, por ejemplo, es que son 4 Ds porque están en inglés, pero estas 4 Ds justamente nos describen todas las acciones que la industria ha implementado para frenar la implementación de las políticas alimentarias. Y finalmente, pues garantizar una orientación técnica y un monitoreo que permita que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la FAO, pues tengan el apoyo a nivel nacional para que se puedan diseñar, implementar y monitorear los países a un nivel ya nacional, ¿no? Entonces, es justamente la sociedad civil como un actor muy importante. Tenemos ejemplos que se muestran en esta diapositiva, desde la Alianza por la Salud Alimentaria, que es la coalición de múltiples organizaciones sin fines de lucro, que son sin conflicto de interés, porque también existen algunas organizaciones, y hay que estar obviamente muy pendientes de cuál es el motor de estas organizaciones. Y entonces, la Alianza por la Salud Alimentaria une todas estas coaliciones entre organizaciones que buscan especializarse en diferentes ámbitos, en el político, en el de la nutrición, en el de la salud, en el de las adicciones, y entonces permite generar una fuerza mucho mayor. También está el enfoque de los derechos humanos en la política alimentaria, que era lo que hablábamos del principio precautorio, de los derechos de la infancia. Y en México tenemos, por ejemplo, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que tiene estas 7 ideas de cómo representar un avance que permita garantizar el derecho a la alimentación saludable y sostenible en nuestro país. Y también algo muy importante es, por ejemplo, cuando hacemos divulgación de la ciencia, pues tenemos algunas, o en general casi todas, los patrocinios vienen de industrias alimentarias que se incorporan a estos eventos y entonces traducen la evidencia científica de manera sesgada, con conflictos de interés, y por eso es que es muy importante estar pendientes de cuáles son estos congresos y cuáles son estos eventos de difusión de la ciencia libres de conflicto de interés, como por ejemplo el SLAN o los congresos de la Asociación Mundial de Nutrición y Salud Pública, que permiten que los profesionales reciban información libres de conflicto de interés sin este sesgo.
También existe organizaciones como Colanza, que organiza este tipo de eventos, en el cual pues coordina toda la comunidad académica y de organizaciones civiles en Latinoamérica y el Caribe para el proceso de las políticas en la región. Y existen también, por ejemplo, el CONSEA, que apoya a los mandatos de salvaguardas contra conflictos de interés comerciales, que especialmente es en la sociedad civil de Brasil. Y bueno, en México tenemos también el Nutricoy, que es esta red de 7,000 profesionales en 9 países, en el cual pues promueve a través de estos mecanismos de diseño y enfoques de proteger el conflicto, de proteger a la información o a la divulgación de la ciencia que viene con conflicto de interés. Esto del conflicto de interés lo vemos en todas las partes, o sea, cuando te reúnes en una mesa de discusión para modificar un documento regulatorio y la misma industria está ahí sentada con un conflicto de interés, pues es importante estar frenando estos poderes, estar dando argumentos sobre cuál es la ciencia, cuál es el riesgo de implementar esos cambios que la industria está proponiendo, y también si se presentan documentos como artículos científicos que han sido patrocinados por ellos, pues quitarles esta validez, dado que es ciencia que no tiene esta calidad científica y más bien es un tipo de bloqueo de políticas alimentarias que promueven la salud. Entonces, otras acciones de la sociedad civil se enlistan aquí y no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero los pueden encontrar también descritos durante el texto de la serie Lancet, que es desarrollar herramientas de incidencia que destacan la evidencia sobre los productos ultraprocesados dirigidos a los ministerios clave, a cuáles son los tomadores de decisión que pueden hacer un cambio y que están interesados en estos cambios, apoyar el monitoreo global de la penetración del mercado de los ultraprocesados, su estrategia corporativa y cómo se pueden adoptar las políticas. Se pueden pensar por políticas que son de muy fácil implementación en términos económicos, ¿no? Que son bastante costo efectivas, como el etiquetado frontal de advertencia o como los impuestos a las bebidas azucaradas, y irlos escalando con restricciones a la publicidad o algunos otros que requieren un poco más de recursos o de trabajo, que son, por ejemplo, los lineamientos para evitar el mercadeo de los ultraprocesados en espacios cerrados o donde están las infancias. Construir coaliciones de alianzas para crear un contrapeso fuerte y unificado frente al cabildeo de la industria de los ultraprocesados, que son estas 4Ds que les mencionaba, y seguir promoviendo el uso de las directrices sobre conflictos de interés, tanto entre académicos como en funcionarios públicos y otras organizaciones. El 5 es monitorear a los miembros y a las coaliciones de posicionar a los productos ultraprocesados en las agendas nacionales, como pues se pueden, por ejemplo, en el caso de México tenemos las guías alimentarias de salud, de alimentación y salud para México, en el cual pues una de las recomendaciones es evitar los ultraprocesados. Entonces, hacer este tipo de acciones donde las guías alimentarias de cada país recomienden evitar este tipo de productos también le da fortaleza a el posicionamiento de la academia y de los actores libres de conflicto de interés para garantizar la alimentación saludable y sostenible. Y apoyar la transferencia de las políticas con medidas para reducir el consumo de los productos ultraprocesados, con las múltiples políticas que hemos hablado, y abogar por una resolución internacional sobre la mercadotecnia digital de los ultraprocesados. Y un ejemplo valioso que hablábamos sobre cómo puedes permear desde la ciencia y la sociedad civil en la toma de decisiones en un país, pues es justamente este ejemplo de cómo la presidenta de México en su conferencia matutina habla sobre los efectos nocivos del consumo de refrescos, y entonces permeando en esta información en la importancia de la toma de decisiones en un país es como se empiezan a ver cambios en incrementar un impuesto, en prohibir chatarras en las escuelas o mantener y defender los etiquetados frontales de advertencia. Entonces, puede verse desde diputados, puede ser desde secretarios, ministros, hasta presidentes, ¿no? Que hablan del tema y están a favor de la reducción de los ultraprocesados. Y pues bueno,
En México también hay eventos donde se observan este tipo de acciones en contra de el consumo de los ultraprocesados a gran escala, que se puede ver desde la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, las Secretarías de Educación, de Salud, de Ciencia, organismos internacionales como la Federación Mundial de la Obesidad, como el Poder del Consumidor, entre otras instituciones que tienen un mismo fin, que es el de la reducción de los ultraprocesados, la protección de la alimentación saludable y la reducción de el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad. Y bueno, pues como conclusión, las necesidades urgentes, pues es fortalecer esta resistencia que viene mucho de apoyar la transparencia y exponiendo los conflictos de interés que existen en cada paso que existe en el eslabón de generar una política o implementarla, diseñarla, porque no solamente es cómo se diseña, cómo se hace ciencia y cómo se transmite, sino también una vez que está en la mesa de discusión en un país y se implementa, hay que defenderla todavía en los siguientes años. Hay que construir capacidades sobre los impactos de los ultraprocesados no solamente en la salud, sino también en el ambiente y cómo pueden implementarse de una manera equitativa para todos y todas, y cómo reconocer y empoderar a estas organizaciones de la sociedad civil como las defensoras de las políticas, que era este puente que hablábamos sobre la protección de avances y cómo enfrentan ellas principalmente a la oposición de estas grandes corporaciones, fomentar estas coaliciones sólidas para reducir el poder corporativo y ampliar estas redes para potenciar nuestro impacto de manera más colectiva. Pues muchas gracias por su atención y estamos atentas a preguntas o comentarios cuando sea el momento. Gracias. Obrigado, Alejandra. Eu anunciei aqui a Gracias, presença Alejandra. Yo do anuncié Fábio la Gomes, presencia da de Semana Fabio Americana da Gómez Saúde, mas de infelizmente ele la não pôde estar com Parte a gente hoje. Panamericana de la Então, Salud, eu pero no passo a está palavra con nosotros, para entonces Paula doy la Belis, palabra do para Unicef. Paula de UNICEF. Muchísimas gracias. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. escuchamos. Ok, perfecto. Voy a compartir mi presentación. Dame un segundito. Ahí estamos. Slide Control. Ups, 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 ups. Ups. Si están viendo mi presentación, ¿no? Sí, vemos, pero no en pantalla llena. Ahí. Ahí, listo. Estamos. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias a Colanza por siempre poner en el centro de las discusiones a la infancia y a la adolescencia. Yo soy Paula Belli, soy especialista regional de nutrición para UNICEF América Latina y el Caribe, y hoy les voy a hablar muy brevemente sobre productos ultraprocesados y su impacto en la infancia en América Latina y el Caribe. Entonces, voy a tratar de pasar brevemente con algunas láminas, pero me gustaría empezar con el contexto global. Y bueno, está claro que ahora mismo a nivel global estamos atravesando un momento de inflexión. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que por primera vez en la historia, el sobrepeso ha superado el bajo peso. Y nosotros podemos ver aquí claramente en la lámina cómo en los últimos 25 años el bajo peso ha ido decreciendo, que es la línea roja que se ve ahí, y el sobrepeso, que es la línea azul que vemos, ha ido aumentando principalmente en niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 19 años, ¿no? Y esto definitivamente no tiene que ver con decisiones individuales, esto tiene que ver con un sistema alimentario que le está fallando a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Entonces, aquí rápidamente tenemos la situación regional de la doble carga de la malnutrición. Tenemos por un lado la desnutrición crónica, que en los últimos 20 años ha ido disminuyendo de manera sistemática y pues al igual que en el contexto global, el sobrepeso ha ido aumentando. Y tenemos aquí que el 3 de cada 10 niños en edad entre 5 y 19 años a nivel regional vive con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, este mapa es un tanto alarmante porque podemos ver que en todos y cada uno de los países de nuestra región
En el mejor de los casos, 2 de cada 10 niños padecen de sobrepeso y obesidad y hay países en los que casi 4 de cada 10 niños padecen de esto. Y aquí brevemente, esta es la última lámina en relación al contexto. Tenemos 5 países en los que se analizó el porcentaje total de energía aportada por ultraprocesados y podemos ver que en todos los casos se repite que el mayor porcentaje está justamente en los más pequeños, en preescolares, en escolares y adolescentes, y principalmente en preescolares. Entonces, este contexto tan preocupante y que vulnera los derechos de la infancia nos lleva a una pregunta súper importante. ¿Por qué la infancia es especialmente vulnerable a los ultraprocesados? Y tenemos una serie de respuestas. Hemos decidido priorizar estas 4, ¿no? Por un lado, los ultraprocesados están formulados y presentados para maximizar su atractivo en la infancia. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Tienen ciertos sabores específicos, por lo general son más dulces, colores que llaman más la atención, que son más atractivos para los niños, pero también texturas que resultan mucho más atractivas para niños y niñas, ¿no? Por otro lado, estamos rodeados de ultraprocesados en todos los entornos cotidianos de los niños, en la escuela, en los entornos urbanos, en los entornos donde ellos van a jugar, incluso en el hogar a través de las pantallas y la televisión. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que están expuestos a algoritmos que amplifican y personalizan la publicidad, ¿no? Y de una manera muy poco ética, estos algoritmos personalizan publicidad para niños tan pequeños como 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y en la medida en que los niños en la actualidad pasan más tiempo frente a la pantalla, esto es un problema que se profundiza. Y el último punto que hemos decidido priorizar es que hasta más o menos los 11, 12 años, el cerebro de niños y niñas no logra diferenciar lo que es una publicidad de lo que es un contenido informativo, ¿no? A estas edades, a diferencia de los adultos que pues sí, el cerebro sí logra diferenciar, ¿no? Lo que es una publicidad de lo que es un contenido informativo. Hasta los 11, 12 años, los niños no logran diferenciar esto. Entonces, em, como consecuencia, tenemos un sistema, ¿no? Una vez más, que está fallando una y otra vez a la infancia, no los está protegiendo, ¿no? Es un sistema que produce y distribuye ultraprocesados como el producto dominante, ¿no? Y todos sus entornos están tomados no solo por la publicidad, sino por, como lo comentaba antes Camila, ¿no? Un acceso y una disponibilidad más fácil, no solo para los adultos, también para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto como consecuencia de políticas que son insuficientes para protegerlos. Eh, en este contexto tenemos 2 retos sumamente importantes y los 2 tienen que ver con la industria de ultraprocesados en relación a la infancia en particular. El primer reto tiene que ver con las prácticas poco éticas de la industria que favorece el consumo y favorece las ventas, independientemente de la población objetivo. O sea, ellos ven a un niño o una niña, independientemente de su edad, como un consumidor, ¿no? No tienen aquí un criterio de derechos o un límite en relación ¿no? a esta población objetivo. Para ellos, aunque sea un niño de 2 años, ellos lo ven como un consumidor, ¿no? Como un objeto. Y el segundo elemento, el segundo reto, está relacionado a la interferencia de la industria en los procesos de política pública, ¿no? Y en uno de los estudios que hicimos en 24 países, identificamos que más del 70% de tomadores de decisión que se entrevistó han identificado la interferencia de la industria como una de las barreras principales para el desarrollo e implementación de políticas. Entonces, todo esto que he comentado definitivamente vulnera los derechos fundamentales de la infancia y no solo el derecho a la alimentación, a la nutrición adecuada y a la salud, también está vulnerando otros derechos como el derecho a la no discriminación, el derecho a la privacidad, el derecho al desarrollo, a la educación, a la información. Entonces, aquí tenemos una serie de derechos
que están siendo vulnerados por estas prácticas poco éticas de la industria de alimentos y bebidas. Entonces, desde el enfoque de UNICEF, nosotros estamos trabajando para transformar sistemas alimentarios. El enfoque de sistemas alimentarios que nosotros trabajamos prioriza tres ejes, que es, por un lado, mejorar alimentos, mejorar los entornos y mejorar las prácticas. No voy a profundizar ahora mismo cada uno de estos ejes, pero voy a saltar directamente a algunas de las acciones que nosotros recomendamos en este contexto con enfoque de infancia y adolescencia, pues de alguna manera están alineados a las recomendaciones que ya han dado los colegas, que ya ha dado Alejandra, Camila, Alejandro Calvillo, ¿no? Por un lado, adoptar un paquete de medidas que proteja la infancia y que ponga a la infancia y a la adolescencia en el centro de las discusiones, regulación de publicidad, etiquetado frontal, regulación de entornos escolares, medidas fiscales. Y aquí me falta un punto súper importante que es la regulación de los entornos digitales, que sabemos ahora es la vía por la cual más les está llegando la información a los niños debido al tiempo frente a pantalla que están presentando. ¿No? Facilitar acceso a alimentos nutritivos, políticas fiscales, compras públicas saludables, lo que ya se ha mencionado ampliamente, fortalecer la gobernanza para evitar interferencia de la industria de ultraprocesados. Ya sabemos que este es justamente uno de los principales retos. Desarrollar estándares alimentarios adecuados al contexto y un punto súper importante, considerando las necesidades de infancia y adolescencia, ¿no? Aquí es súper importante tener esto como punto crucial de las discusiones, porque por lo general estas discusiones tienen un enfoque sumamente adultocéntrico, ¿no? Se pone en el centro las necesidades de los adultos, pero no las necesidades de la infancia y adolescencia. Y otro punto sumamente importante desde el enfoque UNICEF es promover la participación juvenil, comunitaria y de la sociedad civil. Nosotros hemos generado una serie de plataformas, mecanismos y metodologías para poder incluir a la infancia y a la adolescencia en estos procesos de discusión. Y finalmente fortalecer el monitoreo y evaluación donde también se incorpore indicadores específicos para la infancia y la adolescencia. Finalmente voy a cerrar con una cita de nuestra directora ejecutiva que dice: cuando protegemos a la infancia de prácticas comerciales que promueven productos no saludables, no solamente mejoramos su nutrición, también contribuimos a garantizar sus derechos. Muchísimas gracias. Y eso es todo desde el lado de UNICEF. Muito obrigado, Paulo, pela sua fala. Muchas gracias, Paula, por tu habla. Y ahora le doy la palabra a Ana Paula Bortoleto. Muchas gracias. Soy Ana Paula. Voy a hablar en español porque para mí hablar con los miembros de Colanza siempre más no me parece natural hablar en portugués. Espero que sea bueno suficiente para la traducción. Pero primero me gustaría decir que creo que es un momento muy importante que estamos acá de celebración, ¿no? Que esperamos por mucho tiempo tener esta publicación de Lancet, que es un marco importante de reconocimiento internacional de un cambio de paradigma de la ciencia de la nutrición, que parte de conocimientos, experiencias, evidencias y trabajo de muchos actores del sur global y que ahora tiene más un reconocimiento internacional. Y esto no es poco, esto es algo que estamos acá ya celebrando. El lanzamiento fue en la semana pasada y ya estamos acá en la semana siguiente trabajando para la diseminación y para que tomar la frente de este proceso de compartir aún más, de una manera más amplia estos conocimientos que ya estamos hablando acá hace más de una hora. Y creo que desde Colanza es un gran honor poder estar con esta red
que estamos acá con más de 200 personas en este momento para ya identificarmos cuáles son las posibles acciones que podemos construir para la región seguir en esta posición tan importante de transformação de sistemas alimentários. Como sabem, desde Colança queremos seguir esse trabalho de articulação em rede para construir e fomentar políticas públicas efetivas que promovam sistemas alimentários saudáveis, sosteníveis, equitativos. E para hacer esto, trabalhamos em três grandes ejes estratégicos: um de generação de conhecimento, outro de incidência política e o terceiro eje de desenvolvimento de capacidades. Não sei se todos acá já fazem parte de Colança como membros, mas se aún há alguém que não está membro, les invito a ser para ser parte desse espaço de colaboração e intercâmbio regional. Y, y quiero hablar un poquito, muy poco tiempo para tenemos un tiempo de preguntas, pero solo resaltar la importancia para la región que es tener esta serie de Lancet y desde la cual podemos aprovechar este momento para compartir y reconocer aún más este trabajo que ya está seguindo en la región. Obviamente que aún tenemos muchos desafios, aún tenemos mucho trabajo para hacer, para garantizar que los sistemas alimentarios saludables sean protegidos, la comida de verdad sea protegida y que este rápido aumento del consumo de ultraprocesados en la región, impulsado por este trabajo agresivo de las corporaciones transnacionales de ultraprocesados, tiene que ser freado. Para esto, creo que ya conocemos muchos de los caminos posibles, que son concretos, que están en curso en nuestros países para evitar que esto siga aumentando. Esta es una gran fortaleza que tenemos para mostrar a todos los gobernantes, todos los países del mundo, que son políticas totalmente posibles, viables y efectivas. Y considerando esto, quiero hablar de cosas muy prácticas y directas para empezarmos esa diseminación desde ahora en nuestros países, en la región, involucrando a los actores de la sociedad civil, la academia y el gobierno. Em relação à tradução, Murilo já disse, pero solo para reforçar que já vamos a tener, esperamos que na próxima semana, as versões de los papers em espanhol e português que estarão disponíveis no sítio de Lancet. A tradução hicimos desde Colança, desde Nupens e o Poder do Consumidor. Compartimos com os autores para uma revisão de los términos y creemos que ya estarán listos para diseminación en la próxima semana. Además de eso, les invito y les estimulo a hacermos más eventos de diseminación de este documento, hacer eventos nacionales en sus países, en sus universidades, donde sea posible. Desde Colança podemos oferecer apoio para compartilhar materiais, estabelecer contato com os autores, realizar a difusão del evento, o que pueda ser útil para que possamos fazer disseminações em todos os países da América Latina. E também queremos fazer mais, queremos apoiar a região com ferramentas de investigação que podem aplicar-se para evaluar os padrões alimentários das populações da região, considerando a classificação nova e com ferramentas que já foram desenvolvidas e que podem ser utilizadas por todos os países. E também compartilhar mais detalhes dessas experiências exitosas de incidência política em la região que aún podem ser úteis para que permitam avanços e a implementação de políticas em todos os países. Para esto, queremos que ter um plano de disseminação regional desde Colança acerca da série Lancet, que se empieza hoy, sigue con compartir los artículos traducidos
y solicitar apoyo de ustedes para organizarmos estas actividades nacionales, territoriales o como sea posible y deseable de acuerdo con el contexto de ustedes. Y por último, vamos también desarrollar materiales de diseminación para traducir los documentos científicos en formatos más amigables de diseminación. Nupen ya empezó a hacer esto con algunos materiales en portugués que puedo compartir con ustedes desde ya, pero también vamos a tener materiales en español y que pueden ser utilizados y adaptados también de acuerdo con el contexto. Creo que este es como empezamos, pero creo que para el próximo año necesitamos hacer muchas cosas y esperamos que acá la red de Colanza sigue activa, compartiendo y nos articulando para hacermos más. Muchas gracias. Graças, Ana Paula. Temos Obrigado, ainda Ana uns Paula. minutinhos para a gente fazer uma Gracias, rodada Ana de Paula. perguntas. A gente Tenemos unos recebeu minutos algumas para perguntas una aqui rueda de no chat. Eu acho preguntas. que a Recibimos primeira algunas que eu preguntas vou por el fazer, chat. na La primera verdade, ya quiero foi traer. até En uma realidad conversa fue una que aconteceu no conversación chat entre o que Renato, ocurrió a en Hilda el e a chat Emília, entre que é Renato, sobre Ilia as y Emilia fórmulas sobre las lácteas, fórmulas que são lácteas, consideradas que son ultraprocessadas, mas consideradas que acabam ultraprocesadas, tendo uma pero regulação distinta, que tienen una né? Eu reglamentación acho que a Maria diferente. Laura Creo que tem María Laura conhecimentos sobre isso. tiene algunas ideas sobre esto. Opa, vocês me ouvem? ¿Me escuchan? Sim. Sim, ouvimos. Sí, te escuchamos. A única coisa que eu fiquei em La dúvida é única cosa que yo me em quedé en relação às duda si la fórmulas pregunta es sobre infantis. fórmulas Na verdade, infantiles. sim, Me eu parece que pesquisei no sí. chat, tá bom. Eu acho que Ok. assim, tecnicamente, né, se a gente Técnicamente, for aplicar si a aplicamos classificação de la alimentos clasificación de nova, as alimentos fórmulas NOVA, infantis são alimentos las fórmulas ultraprocessados, infantiles né? son alimentos São ultraprocesados. substitutos de um Son alimento sustitutos de natural, un que é o alimento leite natural que humano, es e eles la leche humana apresentam na y lista de presentan ingredientes en la os lista de marcadores ingredientes de ultraprocessamento, marcadores como as de proteínas modificadas, ultraprocesado, até mesmo a como proteínas maltodextrina. modificadas, Mas eu acho como que é la importante pontuar que, por outro maltodextrina. lado, a Y por otro regulação lado, das la fórmulas infantis é reglamentación de diferente, né? esto, Elas de las são fórmulas infantiles son diferentes. Se classificadas, pelo clasifican, menos no Brasil, por lo que menos é en o local que eu Brasil, conheço melhor, que es donde yo como conozco alimentos mejor, para como fins alimentos especiais, para e finalidades elas podem ter específicas y usos ellas pueden tener clínicos utilización necessários em clínica certas necesaria situações, né? en ciertas situaciones. Ainda Entonces, assim, apesar delas a cumprirem pesar de as cumplir características las para classificação características como para ultraprocessado, clasificación como a ultraprocesado, regulação para la prevenir o uso reglamentación para inadequado é prevenir el uso diferente e inadecuado es tem vários diferente países que y já tiene varios aplicaram essas países que ya regulações, aplicaron como esto, restrição de como marcas, de restricción de identidade marketing, específica, de etiquetado e acho que específico. as formas são Y creo diferentes que do que las hoje, formas son pelo menos em diferentes de lo português, a que gente hoy, chama por de lo menos en compostos portugués, lácteos, llamamos que de são esses compuestos compostos que lácteos. parecem Son muito com as fórmulas compuestos que infantis, mas parecen que não mucho con são fórmulas alimentos para infantiles, fins pero especiais, mas no são son alimentos absolutamente para fin ultraprocessados e específicos y que entram al final na son discriminação com ultraprocesados que outras entra opções. en la misma categoría de ultraprocesados. Perfeito, Paula. Quer Perfecto. complementar? Paula, ¿quieres decir Sí, algo? justamente para Sí, complementar, justamente para más desde el punto de complementar vista de la desde... publicidad, ¿no? Cuando empezamos a nivel regional a hacer estos estudios sobre la publicidad dirigida a niños, estábamos tratando de limitar a ver dónde y qué estudiamos, ¿no? Y nos dábamos cuenta que en relación a la infancia, a los niños afecta la publicidad dirigida a niños, ¿no? Claro, muy claro desde el enfoque de la infancia, pero también les afecta la publicidad dirigida a padres con enfoque de infancia, que es justo el comentario que está poniendo aquí, ¿no? Sea cereales para desayuno y otro tipo de productos que la publicidad, tal como la configuran, está dirigida a los padres, pero con la intención de que los niños consuman ciertas cosas. Entonces, ok, ahí se amplía el, el scope del estudio. Pero hay un tercer elemento que se nos escapa, la publicidad dirigida a adultos que está en los entornos de los niños, está en el transporte público, no en las calles, en todo el espectro visual que nos rodea a los niños también es publicidad que afecta a los niños. Entonces, un poco para abonar al argumento que yo decía antes durante mi presentación, los niños están triplemente afectados por esta problemática, porque tienes tres niveles de publicidad, el que va a ellos, el que va a sus padres siendo ellos el objetivo, pero el que va a los adultos, pero está en el entorno que los rodea a ellos, ¿no? Entonces, solo eso para cerrar con esto de la publicidad y cómo afecta a los niños.
Paulo, eu queria aproveitar a conversa para te fazer uma Quería pergunta aprovechar, também. Paula, Você para hacerte falou una sobre pregunta. os Hablaste algoritmos, sobre que algoritmos, realmente ¿no? é um ponto Que bastante crítico apuntan de una forma por conta de crítica falta de por regulação causa em vários países, de falta de em vários países. regulamentación en Como é que varios você países. enxerga as possibilidades ¿Cómo de tú combate ves la ao posibilidad de risco nesse sentido da combate a alimentação e do estos marketing ultraprocessados? algoritmos en Mira, relación de justamente el la parte de los tema ultraprocesados? de los entornos digitales es uno de los grandes retos y una de las grandes deudas que tenemos con la infancia a nivel global, a nivel regional y en nuestros países, ¿no? Hay muy pocos países en esta región donde tenemos cierta regulación muy escueta, un poquito en México, algo en Argentina, pero son cosas muy escuetas. Lo que está regulado medianamente es lo que está en la televisión, pero lo que está en la pantalla, en el celular, ¿no? No está regulado y por aquí es por donde está entrando la información a los niños, lo cual es sumamente preocupante. Y aquí sí, necesitamos que todos nos pongamos a pensar porque no solo es regular a nivel del sistema de salud, eso es un pedacito chiquito, no hay que regular a nivel de telecomunicaciones, a nivel, no, son otros niveles que todavía no han sido explorados a profundidad y de los estudios que hemos hecho, por aquí tenemos a una de nuestras investigadoras, Claudia Nieto, el algoritmo está diseñado incluso para dirigir esta publicidad tan agresiva, tan violenta, que vulnera derechos a niños de 1 y 2 años. O sea, es una cosa realmente terrorífica, ¿no? Porque dices, desde el enfoque de un papá, dices, ¿cómo es posible que estén haciendo esto a los niños? Pero no, una vez más, desde la industria de ultraprocesados ven a los niños como un signo de dólar, ¿no? Para ellos es alguien que va a consumir independientemente de la edad que tenga y independientemente de la vulneración de derechos. Eso, y veo que Alejandro tiene un comentario sobre esto también. Bueno, el comentario tiene que ver no directamente con la publicidad digital, aunque hay de publicidad digital, tiene que ver con este momento, ¿no? Con este fin de año y con lo que yo considero una de las publicidades a vista de todos más perversas dirigida a la infancia, que son estas caravanas navideñas de Coca-Cola. O sea, ¿qué puede haber más persuasivo que ver a Santa Claus tomando Coca-Cola, que ver a los ositos polares tomando Coca-Cola, ver este desfile por las principales ciudades de muchas ciudades de América Latina, ¿no? Este, y bueno, ahorita estamos en esa guerra en México, tenemos en la ley establecido que no puede haber publicidad de productos que tengan sellos o advertencias usando personajes o elementos atractivos para la infancia. A pesar de eso, esto se ha hecho, pero ahorita vamos 3-1, digamos, tres caravanas que se han suspendido, ¿no? Y una que se ha realizado. Pero es que es una violación de derechos de la infancia, ¿no? Coca-Cola tiene 20 años, que se comprometió a no hacer publicidad a menores de 12 años, pero nunca ha dejado la captura de Santa Claus y de la Navidad, ¿no? Son elementos que para un niño, ¿qué significa? ¿No? Entonces, digo, quería hacer comentario por esta época, ¿no? Que son justamente las semanas en las que se hacen estas caravanas y que es una evidencia terrible del grado al que hemos llegado de este tipo de publicidad. Obrigado, Alejandro. A Gabriela Flores fez uma pergunta que Gracias, acabou já Alejandro. sendo Gabriela respondida no chat, mas eu acho que pode ser Flores hizo una interessante pregunta esclarecer que aqui ya fue respondida en el chat, pero es novamente. importante Ela pergunta aclarar qual seria a definição de verbalmente cuál aditivos sería la definición cosméticos, de aditivos considerando que os aditivos são cosméticos, categorizados por seu considerando que son função tecnológica, categorizados por seriam su corantes, función aromatizantes e tecnológica, fragrantes, ou serían outras categorias como texturizantes também colorantes, seriam incluídas. fragancias o también Ana Paula, se você texturas. puder Ana Paula, si esclarecer essa puedes pergunta. aclarar esta pregunta, por favor. Sí, creo que la definición que utilizamos es la definición del artículo que pusimos en el chat, que considera todo tipo de aditivo que cambia las propiedades sensoriales de los alimentos. Pero creo que es posible identificar, como Camila también ha hablado, algunos aditivos cosméticos que son los más comunes, que para fines de regulación son potenciales marcadores de ultraprocesamiento. No quiere decir que los demás no son, pero
colorantes, edulcorantes y saborizantes son los tres que sabemos que son mucho utilizados. Entonces, para fines de identificar ultraprocesados, estos son más útiles, pero la definición técnica que está considerada es esta del artículo. Sabemos que hay críticas porque no está considerado esa definición en Codex, pero la intención es justamente esta, no seguir solamente lo que son las definiciones de Codex para aditivos, pero sí tener una evaluación considerando más elementos de salud pública de lo que Codex considera. Perfeito, Ana Paula. Tem uma pergunta um pouco mais Perfecto, geral Paula. aqui, Tiene que não una foi pregunta más direcionada a general mim que no fue especificamente, dirigida para nadie da Maria Pilar específicamente, de Campos. María Ela Pilar pergunta o Campos. seguinte: Pregunta lo que siguiente. sugestões vocês ¿Qué dariam sugerencias aos ustedes dan a profissionais de los saúde para profesionales de salud facilitar a para facilitar conscientização la dos concientización entre nuestros pacientes? equipos de A influência do equipos y mercado pacientes? comercial é tão La forte influencia del que, mercado apesar das comercial es tan fuerte evidências, que, quando a esses pesar de las problemas são abordados evidencias, na cuando los comunidade ou problemas se abordan en legislativamente, la os comunidad, ultraprocessados não los são percebidos como ultraprocesados no son prejudiciais, ao percibidos invés de como ser algo que considerados perjudica exagerados. y se consideran exagerar las Quem estrategias. poderia ¿Quién responder podría para a gente? respondernos esta pregunta? Eu posso falar um pouquinho da Yo puedo hablar experiência un poco de la do Brasil. experiencia de Brasil. Bom, acho que, claro que os profissionais da Obviamente los saúde também profesionales de estão la salud también expostos están aos mesmos expuestos a los determinantes, mismos né? Como determinantes, o marketing, o como el fácil acesso, tanto marketing físico quanto de financeiro. acceso Na físico y atuação com financiero, pero en profissionais la de saúde, actuación o que eu con acho profesionales de mais salud importante é que as es más políticas importante públicas que las políticas públicas induzam a puedan formação inducir la profissional formación profesional para o cuidado para el nutricional, para a cuidado nutricional y la orientações para a redução de orientación para alimentos la reducción de alimentos ultraprocessados, né? Aqui no Brasil a ultraprocesados. gente tem En o Brasil Sistema nosotros Único tenemos de el Sistema Saúde, Único de que é o Salud, SUS, que le né? Que llamamos é um SUS, sistema que es un sistema universal, universal enorme, né? Que cobre todo o gigantesco que território do cubre Brasil. todo el E a territorio gente tem brasileño y diversos tenemos materiais diferentes e materiales diversas y tecnologias de muchas formação tecnologías dos de formación profissionais de da los saúde profesionales de la em salud relação en ao bem-estar da relación população brasileira. de Então, um dos la población brasileña. exemplos Entonces, uno de los ejemplos recentes recientes foi a fue la publicação dos publicación de los protocolos de uso protocolos de nutritivo e utilización alimentar da clínica população de la brasileira, que são guía de protocolos alimentación de que la são do Ministério da población brasileña, Saúde, que ou son del seja, Ministerio são de Salud, documentos o sea, oficiais son do governo documentos oficiales brasileiro, del gobierno brasileño, divididos por ciclos da vida, separados né? por ciclos Separados de para vida, gestante, separados criança, para adolescente, idoso personas e adultos, embarazadas, e niños, que adultos, ancianos, eles guiam os profissionais da y saúde na hora guían do los profesionales atendimento de la salud individual e a não la hora de la só atención individual y nutricionistas, no né? solamente Profissionais da atenção primária à saúde, profesionales de la para atención realizar o primaria de salud para aconselhamento, para dar realizar, recomendações sobre alimentação dar baseados nos consejos nossos y hacer esto basado en esta guía. Perfeito, Maria. Paula? Perfecto, María Paula. Sí, no es en relación a esta pregunta. Quiero contestar en relación a otro comentario que dice que el algoritmo no identifica edades. Esto de los estudios que hemos hecho, la realidad es que la huella digital definitivamente permite identificar el rango etario de la persona que está utilizando la pantalla por el comportamiento que tiene. Eso por un lado y por otro lado, pues en un mundo digitalizado como el actual, pues definitivamente es un entorno que debería preocuparnos no solo a los individuos y a las familias, sino no a los gobiernos y a las agencias de Naciones Unidas. Es definitivamente el entorno digital es un entorno que hay que priorizar y vinculado específicamente al tema de ultraprocesados. De los análisis que hemos hecho, lo que principalmente se promociona en estos entornos es justamente los ultraprocesados, ¿no? Entonces, ahí la vinculación con el tema. Obrigado, Paula. Bom, pessoal, a gente está terminando Gracias, Paula. Estamos nosso evento. terminando Queria nuestro encerrar evento. fazendo um convite Quería a vocês. finalizar Como eu haciéndoles una falei no início invitación, como les dije da al nossa primeira comienzo fala de aqui, na semana passada a gente lançou a en nuestro evento. BFRAM, Lanzamos el Budget BFRAM Process Food Research Action Network, Process que é uma rede Food global que conecta Network, cientistas de que es qualquer área una que red global trabalhem que com conecta pesquisas sobre científicos en ultraprocessados. investigaciones de Quer saber mais sobre a ultraprocesados. Entonces, rede? quien quiere saber más Basta sobre la red responder do formulário de disponível no la nosso site, que está aqui no upfront.org, fundo, está aquí. Ustedes upfran.org. pueden ver que está aquí en el fondo O de mi pantalla, webinar gravado vai estar UPFRAN, disponível no canal da Colança y va a no estar YouTube. disponible en el canal Agradeço de a todos Colance en pela YouTube. presença Agradezco a todos e por la até a próxima. presencia y hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Felicidades, gracias. Gracias.